Jorge Abastoflor Frey, Juicio al infierno verde. Antología de relatos sobre la Guerra del Chaco, 1932-1935. El verdadero infierno es el olvido. Página 23. El gran escape. Creer o morir en Campo Vía. Es el 9 de diciembre de 1933. Por un polvoriento camino de tierra, el coronel boliviano Enrique Peñaranda avanza a pie y a marchas forzadas, encabezando una reducida columna de infantería integrada por soldados del regimiento Chichas. En el trayecto, la columna se va encontrando con algunas fracciones de combatientes bolivianos que de inmediato son agregados al conjunto. Su propósito es internarse en una zona que los paraguayos están a punto de cercar. La misión de Peñaranda y de sus pocos hombres es de una importancia suprema: salvar al ejército boliviano de la aniquilación. El ejército paraguayo había lanzado una vasta maniobra para cercar dos divisiones bolivianas que en conjunto representan el 80% de las fuerzas bolivianas en el teatro de operaciones. Las divisiones en trance de ser cercadas son la cuarta y la novena. La cuarta división es orgánica del primer cuerpo de ejército boliviano y la novena división se encuentra bajo el mando directo del comandante en jefe del ejército boliviano en el Chaco Boreal, el general Hans Kuhn. El año de 1933 le ha significado una serie de contrastes a los bolivianos. Aunque el ejército al mando del general boliviano alemán Hans Kuhn no ha dejado de estar a la ofensiva durante todo el año. Salvo ciertos éxitos como el de Alihuatá, todas las demás acciones habían terminado en amargos fracasos. Algunos de estos fracasos incluso ya se consideran determinantes para la causa boliviana, como las derrotas en la primera y segunda batalla de Nahua, que además de costar la vida de 2.000 soldados, le ha significado a Bolivia la pérdida de oficiales irreemplazables. Unas semanas antes del cerco de Campo Vía, el 15 de septiembre de 1933, el regimiento Vallivian fue copado por el ejército paraguayo en Campo Grande. Además, corrió la misma suerte una compañía del regimiento Junín que guarnecía Pozo Favorito. Todos estos movimientos habían dejado en evidente vulnerabilidad a la novena división boliviana que se encontraba guarneciendo el fortín Alihuatá. Dados los recientes acontecimientos, con gran preocupación por la forma en que se desenvolvían las acciones en el Chaco, el gobierno boliviano mandó llamar al general Hans Kuhn para dar explicaciones sobre sus decisiones. Sin embargo, y a pesar de la dificultad que entrañaría explicar muchos de los reveses que había sufrido, Kuhn consiguió ser confirmado en su posición de comandante del ejército boliviano en campaña. Durante el tiempo que permaneció en La Paz, Kuhn aprovechó para visitar el Colegio Militar del Ejército. Su objetivo era necesario, pero a la vez sombrío.
Debido a la pérdida de oficiales en los fracasados ataques frontales que había ordenado el comandante boliviano, particularmente sobre la fortaleza paraguaya de Nanagua, era imperativo pedir voluntarios entre los cadetes del colegio militar para ser movilizados de inmediato a la guerra. Reunidos en el patio de honor, todos los cadetes de los 3 cursos del colegio militar se ofrecieron como voluntarios, nada menos que en 3 oportunidades sucesivas. La matriz de hierro recuerda sus valientes hijos y su profundo amor por la patria. Bolivia recuerda a esos adolescentes y sus heroicos 3 pasos al frente. Desde el pasado 27 de noviembre, la 9ª División Boliviana que guarnecía Alihuatá venía soportando un continuo ataque. De nada sirvieron los refuerzos que se le enviaron a costa de debilitar a la 4ª División Boliviana. En un intento desesperado por aliviar la situación de la 9ª División, el general Hans Kunt organizó personalmente un destacamento al mando del mayor alemán Guillermo Brandt, que partió de inmediato en socorro de la división asediada. Sin embargo, la ayuda era débil y extemporánea. La maniobra paraguaya era de tan profundo alcance que el propio destacamento Brandt quedó copado el día 7 de diciembre. El mismo día, a regañadientes y ante lo sucedido al destacamento Brandt, el general Hans Kunt autorizó el repliegue de la 9ª División Boliviana y el abandono del fortín Alihuatá, que fue incendiado antes de abandonarse. Día de malas noticias aquel 7 de diciembre, porque además de lo ya dicho, en el sector que tenía a su cargo la 4ª División Boliviana frente al fortín paraguayo Gondra, se produjo una potente irrupción de tropas paraguayas por el sur de la División Boliviana en dirección hacia Campo Villa. Ambas fuerzas de ataque paraguayas, la que desbordó a la 9ª División y la que rebasó a la 4ª División, continuaban su avance con una dirección que las llevaría a converger en la retaguardia de estas divisiones bolivianas. Ambas líneas de ataque, sumadas a la línea del frente de batalla, terminarían por formar un triángulo de fuego que dejaría aisladas a las divisiones bolivianas 4ª y 9ª. Entretanto, en el sector sur, la 5ª División Paraguaya presionaba a la 7ª División Boliviana para aferrarla y evitar que pudiese acudir en ayuda de las divisiones en trance de ser rodeadas. El desastre se cernía sobre el ejército boliviano en el Chaco boreal. Una pequeña luz de esperanza. Merced a una rápida reacción, el destacamento Brandt consiguió zafarse del encierro arremetiendo frontalmente contra las fuerzas paraguayas y consiguiendo llegar al fortín Sosa el 9 de diciembre. ¡Romper el cerco! Esa devendría en la única opción para las tropas bolivianas, y aquellos que lo entendieran podrían tener una oportunidad. En esa misma jornada del 9 de diciembre, el general Hans Kunt le ordenaba al coronel Enrique Peñaranda
reasumir el mando del primer cuerpo de ejército y dirigirse hacia el kilómetro 22 del camino Saavedra-Alihuatá. Este era un lugar estratégico porque en él convergían las comunicaciones del cuerpo, pero a la vez era muy peligroso por constituir un lugar clave a ser controlado por los atacantes paraguayos. El coronel Peñaranda de inmediato se dirigió hacia el punto indicado, conociendo que su destino se encontraba en la zona que habría de ser aislada por las fuerzas paraguayas atacantes. ¡Aprisa! Es preciso avanzar a toda prisa en demanda de la propia tormenta. Peñaranda no dejaba de pensar en la angustia que debían estar experimentando los soldados bolivianos al saberse rodeados y de cómo podría serles de ayuda con los pocos medios de que disponía. No obstante, los pensamientos más recurrentes en la mente de Peñaranda le llevaban hacia la 4ª división que él mismo había comandado hasta el 27 de septiembre pasado. Sus soldados, sus hijos, a quienes había dirigido e instruido personalmente. ¡Aprisa! Tal vez podamos salvar a algunos de nuestros muchachos. En esos mismos momentos, la 9ª división boliviana se movilizaba con premura para alejarse de la zona del fortín Alihuatá, esperando evitar con este movimiento el abrazo de las tropas paraguayas. Enfiló hacia el sureste, al sector que defendía la 4ª división boliviana. Pero la ruta elegida para el escape resultó ser el camino hacia su perdición. Las tropas del coronel paraguayo Franco, que presionaban a la 4ª división, habían rebasado su flanco derecho y con ello cortaron toda ruta de escape a las tropas bolivianas por el sur. Este movimiento enemigo ahora bloqueaba a las 2 divisiones bolivianas, la 4ª y la 9ª. Peor aún, la reunión de las divisiones bolivianas, en lugar de generar un mayor núcleo de fuerzas, terminó por crear desorden y entorpecimiento mutuo absoluto. Cundía la alarma en las tropas bolivianas que estaban siendo cercadas. El coronel Enrique Peñaranda, acompañado de su jefe de Estado Mayor, el coronel Secundino Olmos, continuaba con su marcha hacia el kilómetro 22, encabezando las tropas que habían podido reunir en su avance. Estas eran fracciones del regimiento Chichas y fragmentos de otras unidades, pero todo el conjunto era un verdadero collage de varias unidades pertenecientes al primer cuerpo del ejército boliviano. En plena marcha, en el kilómetro 7, Peñaranda se encontró con una sección de tanques, varios camiones y fracciones de infantería. Peñaranda incorporó a los soldados de infantería, pero ordenó el repliegue de los tanques y de los camiones por la imposibilidad de utilizarlos debido al terreno y la falta de combustible. Posteriormente, la columna de Peñaranda arribó a su destino en el kilómetro 22, desde donde se comunicó telefónicamente con los regimientos Florida y Campero, estacionados en el kilómetro 31, y les informó que se reuniría con ellos para preparar la resistencia al avance paraguayo. El coronel Peñaranda partió del kilómetro 22
y a corta distancia encontró el puesto de comando de un destacamento que estaba al mando del coronel Frías. Peñaranda dejó en este punto prácticamente todas las tropas que le acompañaban e instruyó que el destacamento Frías debía prepararse a resistir el embate paraguayo en su sector. Detener al enemigo, aunque fuese solo por un corto periodo de tiempo, podría significar la salvación de muchos combatientes bolivianos. Luego volvió Peñaranda al kilómetro 22, acompañado solamente de 8 soldados. Los caminos ya se encontraban interceptados por fuerzas paraguayas, de modo que el retorno tuvo que realizarlo con extrema precaución. En el kilómetro 22, Peñaranda recibió un gran número de médicos y personal sanitario de las distintas unidades que estaban cercadas, a quienes despachó hacia zona segura en el campo Jordán con todo el equipo que pudiesen llevar. También llegaron 700 hombres de refuerzo de la 7ª División provenientes de Agua Rica. En cuestión de horas, el coronel Frías informó que la posición que ocupaba su destacamento estaba siendo atacada. Peñaranda envió como refuerzo a buena parte de los 700 hombres que habían llegado recientemente. Pero casi de inmediato, los comandantes de los regimientos Florida y Campero informaron que también se encontraban bajo ataque. Para empeorar la situación, le informaron a Peñaranda que el camino por donde había llegado desde Saavedra había sido interceptado por tropas paraguayas al sur del kilómetro 22, imposibilitando el repliegue por dicha zona. La gravedad de la situación era altísima. El 10 de diciembre se produjo una comunicación del más alto nivel entre el presidente boliviano y el comandante en jefe del ejército. En la conversación, Hans Kunt le manifestaba al primer mandatario: quiera Dios que me equivoque, pero encuentro situación 9ª división y con ella el ejército en campaña sumamente grave. Si usted cree que con sacrificio mi vida se conseguirá algo para Bolivia, ofrézcola. Salamanca contestaba: imposible resignarse al desastre que usted anuncia. Pido que se haga un esfuerzo heroico para salvarnos del desastre y la vergüenza. A lo que Kuhn respondió: única esperanza que queda es que hombres valientes rompan monte para salvarse para su patria. De vuelta al kilómetro 22, de súbito el coronel Peñaranda se percataba de que él y sus tropas ya se encontraban dentro del cerco paraguayo. Peñaranda debía replantear su objetivo. Ya no era posible llegar hacia el centro del cerco, donde se encontraba el grueso de las 2 divisiones bolivianas cercadas. Ahora debía procurar la salida de las tropas que había encontrado hasta ese momento, pero habilitando las condiciones para que otras fracciones que se evadieran del centro del cerco pudieran seguirles en su camino de liberación. Así se haría. Solo faltaba encontrar o crear ese camino de liberación. Dadas las circunstancias, Peñaranda optó por lo segundo. El mismo 10 de diciembre, el comandante boliviano ordenó en secreto a un oficial del regimiento Campero que tome alguno de sus hombres y comience a abrir una senda hacia el sureste que, según sus cálculos, debía desembocar en el campo Jordán.
Los trabajos comenzaron a las 4 de la tarde y progresaron sin contratiempos hasta horas de la noche. A las 9:30, Peñaranda ordenó a las tropas bajo su mando avanzar por la senda a toda prisa. Unas 4 horas después de comenzada la marcha, Peñaranda fue informado de que varias fracciones habían logrado salir del centro del cerco paraguayo. Eran tropas del regimiento Pérez, del regimiento 20, del regimiento 34, del regimiento 50 y, aunque tremendamente golpeados, también del regimiento Lanza. Si los hados de la guerra son propicios, estas tropas encontrarían la senda y se enlazarían con la retaguardia de la columna que conduce Peñaranda. En pleno avance, la columna dio encuentro a un batallón del regimiento Colorados. El comandante del batallón, el teniente Bichtendal, informado de que no podría reunirse con el resto de su regimiento debido a la consolidación del cerco paraguayo, decidió incorporarse a la columna de Peñaranda. Entonces sucedió el milagro. Las fracciones que se evadieron de la parte más densa del cerco paraguayo encontraron la senda que había desbrozado la columna de Peñaranda. Siguieron esta ruta de escape las tropas de los regimientos 20, 34 y Pérez. Abre paréntesis, Querejazu, cierra paréntesis, punto aparte. Pero estas unidades eran perseguidas de cerca por tropas paraguayas. La existencia de la senda ya no era un secreto y la columna boliviana debió avanzar con mayor celeridad, rompiendo monte y atropellando la resistencia que oponían tropas paraguayas anoticiadas del avance de aquella columna boliviana que se les escabullía. Sin embargo, el destino ya estaba escrito. Luego de batallar día y noche sin descanso, el día 12 de diciembre, la columna de Peñaranda llegó hasta Campo Jordán, fuera ya del alcance de las tropas paraguayas que sostenían el cerco. En Campo Jordán se reunieron con otras fracciones bolivianas que también habían burlado el cerco paraguayo, incluyendo al legendario regimiento Lanza, disminuido hasta la mitad por su periplo, pero vivo y con ganas de luchar. Ese mismo día, 12 de diciembre de 1933, los comandantes de las divisiones 9ª y 4ª capitularon en Campo Villa. El coronel Peñaranda se desplazó en camión desde Campo Jordán hacia el Fortín Saavedra. El oficial boliviano iba apesadumbrado, pues ya se conocía de la capitulación boliviana. Las radioemisoras argentinas y paraguayas se encargaron de propalar la noticia a los 4 vientos. Pero a su llegada al Fortín Saavedra, Peñaranda fue sorprendido al ser recibido con ovaciones de los soldados que guarnecían el fortín. ¿Qué había sucedido? Todos los que se le acercaban para poder abrazarlo luchaban por darle la noticia a Peñaranda. Aunque las estimaciones no eran oficiales, todavía se proyectaba que las tropas bolivianas que habían conseguido salir del cerco de Campo Villa alcanzarían los 3.500 combatientes. 3.500 combatientes. El ejército boliviano había burlado
no solamente al cerco, sino a la aniquilación. Después de los sucesos de Campo Villa, el coronel Enrique Peñaranda fue elevado a la categoría de héroe. Recibió del gobierno nacional la condecoración Cóndor de los Andes y fue ascendido al grado de general de brigada. El general Hans Kuhn fue relevado del mando del ejército boliviano en campaña, siendo sustituido en esa posición por el recién ascendido general Enrique Peñaranda. La ejecución de la maniobra de Campo Villa fue posible debido a la notable superioridad en cantidad de medios y efectivos con que contaba el ejército paraguayo sobre el ejército boliviano. El ejército paraguayo empleó 26.700 hombres en la ejecución del cerco de Campo Villa. La ofensiva paraguaya se llevó contra el primer cuerpo del ejército boliviano, divisiones cuarta y séptima, y la 9ª división. En conjunto, las 3 divisiones bolivianas sumaban 12.000 hombres. Abre paréntesis Sánchez Guzmán, L.F. Cierra paréntesis, punto aparte. El ejército boliviano en campaña, que antes del cerco de Campo Villa contaba con 16.000 hombres en total, había sido reducido a 7.500. De este número, solo 6.500 eran combatientes, siendo los demás de servicios auxiliares. Sin embargo, a todos ellos les cupo la titánica tarea de reconstruir al ejército boliviano en el Chaco Boreal. Abre paréntesis Moscoso, cierra paréntesis, punto aparte. Acerca de las pérdidas del ejército paraguayo, el mayor de esa nacionalidad, Antonio E. González, dice, abre comillas. Las pérdidas del ejército paraguayo fueron lógicamente muy elevadas, dadas la amplitud, la duración y la violencia de la ofensiva. No bajaron de 8.000 hombres en total. No obstante, los resultados inmediatos justificaron y compensaron con largueza el gran sacrificio y el magnífico esfuerzo que desarrollaron nuestros soldados. Cierra comillas, punto aparte. Después de Campo Villa, el gobierno paraguayo propuso un armisticio que fue aceptado por el gobierno boliviano. El ejército boliviano requería de tiempo para recuperarse y poder reorganizar su dispositivo militar. Sin embargo, el ejército paraguayo requería también de tiempo para recuperarse y aliviar la presión que su logística debía soportar al tener que llevar hasta retaguardia a los prisioneros bolivianos capturados en Campo Villa. La tregua entró en vigor a la medianoche del 19 de diciembre de 1933. Abre paréntesis Sánchez Guzmán, L.F. Cierra paréntesis, punto final.